Bienvenido de nuevo al podcast de Future Cities. Me llamo Jason Sauer. Y soy Steven Elser. Primero, queremos disculparnos por nuestro mal español. Haremos nuestro mejor esfuerzo. Ahora, quiero que tomes un momento e imagines en tu mente en qué piensas cuando digo la palabra infraestructura. Lo más probable es que imaginaste una calle, un puente, un túnel o una alcantarilla. Estructuras hechas por el hombre diseñado con una función muy específica. Estas estructuras duras y de alta ingeniería se llaman infraestructura gris, y durante mucho tiempo ese fue el único tipo de infra del que nunca se habló. Para la década de 1980, los científicos comenzaron a argumentar que los espacios y las características paisajísticas más naturales dentro de las ciudades deberían considerarse también como una infraestructura, una especie de infraverde. Aunque no existe una definición única de infraverde y las definiciones existentes son evolucionando, en general, la infraverde se refiere a una característica del paisaje que utiliza elementos naturales como árboles o suelo para lograr un objetivo que los humanos desean. Ejemplos comunes podrían ser los bosques naturales que decidimos conservar para que puedan purificar el agua para beber, como la cuenca boscosa de Nueva York, o los árboles urbanos que podríamos plantar para refrescar la ciudad. Sin embargo, a pesar de las diversas formas y funciones de lo que podemos pensar como infraverde, hay muchos planificadores urbanos y científicos que solo piensan en las formas de infraverde que sirven como herramientas de gestión de la precipitación. Pero incluso una infraverde específicamente diseñada para la gestión de aguas pluviales podría proporcionar muchos otros servicios adicionales, incluso no intencionales para una ciudad. Tome bioswales, por ejemplo. Una bioswale es una zanja con vegetación generalmente ubicada junto a una calle o estacionamiento que permite que el agua de la lluvia y la escorrentía penetren en el suelo en lugar de inundar las calles. A medida que el agua se mueve a través del suelo y la vegetación, se eliminan los contaminantes de la escorrentía de la calle, lo que hace que el agua sea más limpia antes de que vuelva a entrar de un río, océano o acuífero cercano. Además de los servicios de gestión de aguas pluviales, sin embargo, las biovariedades también pueden promover la biodiversidad, ser estéticamente agradables e incluso proporcionar sombra refrescante, dependiendo en la vegetación seleccionada. Estos beneficios, aunque no son el enfoque principal de los bioswales, siguen siendo importantes. Además, aunque la infraverde puede proporcionar una serie de servicios, también puede tener una serie de consecuencias negativas, lo que consideramos como deservicios. Por ejemplo, un estanque diseñado para controlar las inundaciones también puede ser atractivo para organismos indeseables, como los zancudos, ¿cachai?, o mosquitos. Los ecologistas urbanos y los planificadores urbanos se han interesado cada vez más en estudiar, diseñar y administrar todo el conjunto de servicios y deservicios que ofrece el espectro de la infragris y al verde. La investigación ha demostrado, por ejemplo, que la infragris tradicional generalmente proporciona menos servicios que la infraverde, aunque la infragris puede ser muy efectiva en lo que está específicamente diseñado para hacer. Por ejemplo, los colectores son muy buenos para mover el agua rápidamente, y aunque existen alternativas de infraverde, no hay mucho que pueda ser tan efectivo como un colector de drenaje bien diseñado. La infraverde, por otro lado, generalmente proporciona una mayor cantidad de servicios que la infragris, incluidos los que son muy difíciles de diseñar. En este episodio vamos a explorar la función de los humedales urbanos como infraverde en Valdivia, Chile.
Valdivia es una ciudad en el sur de Chile ubicada en una región altamente biodiversa en la confluencia de tres ríos a solo 15 kilómetros más o menos del mar. En 1960, un terremoto de 9.5 grados de magnitud, el más grande jamás registrado, causó un gran hundimiento en la ciudad, dando lugar a una gran red de humedales en la ciudad. Desde entonces, la ciudad ha conservado, gestionado y llenado los humedales a medida que Valdivia ha crecido. Estos humedales se pueden encontrar en toda la ciudad, desde el núcleo urbano hasta el borde del río. Estos humedales proporcionan una amplia gama de servicios ecosistémicos a la ciudad. A las moras les gustan especialmente los suelos de los bordes de los humedales y puedes comer directamente de las plantas. Algunas personas todavía practican tejido nativo utilizando algunas plantas de humedal. También son el hogar de muchas especies de lagartijas, ranas, aves y plantas que no encontrarías en otros lugares. La biodiversidad en los humedales puede contribuir al sentido del lugar de los residentes de la ciudad. Su hogar es un lugar donde puede encontrar todas estas cosas y se consuela con esa. El cisne de cuello negro, por ejemplo, es un icono cultural de la ciudad. Incluso hay una cervecería que lleva su nombre. Para comprender mejor los humedales y su función en la ciudad, hablamos con dos profesionales en Valdivia que trabajan con los humedales en diferentes proyectos y en diferentes capacidades, pero con la misma comprensión que los humedales puedan ser infraverde. Uno de nuestros huéspedes mencionará un desastre ambiental que involucra a los cisnes de cuello negro, por lo que solo queremos darle un poco de información sobre ese evento. En 2004 se abrió una planta de celulosa al norte de Valdivia a lo largo del río Cruces. La descarga de esa planta se liberó en el río, que luego fluyó aguas abajo en los humedales cercanos. Esta descarga contenía muchos contaminantes que perjudicaron a los humedales y fue en última instancia responsable de la muerte y migración de miles de cuellos negros. Escucharemos más sobre la importancia de eso en un momento. Hola, gracias por reunir con nosotros. Primero, puedes introducirte con tu nombre y título y otras cosas. Gracias, Stephen. Yo soy Ignacio Rodríguez Jorquera. Soy actualmente el director ejecutivo del Centro de Humedales Río Cruces. Soy un médico veterinario que me he dedicado buena parte de mi carrera, casi 20 años, a la conservación de la naturaleza. Y además tengo un magíster en el manejo de los recursos hídricos y un doctorado en estudios interdisciplinarios con énfasis en la ecotoxicología. Bueno, gracias. ¿Y qué hace el Centro de Humedales Río Cruces? Bueno, el Centro de Humedales Río Cruces es un centro integral de conservación de humedales y eso se refiere a un centro que trata de englobar tanto todos los aspectos de la conservación, principalmente lo que es la investigación, la educación ambiental, la difusión del quehacer y tiene un objetivo en particular que es cómo el sistema de gobernanza del Centro de Humedales Río Cruces podría servir para otras instituciones similares en el mundo o en Chile. ¿Y puedes hablar sobre unos ejemplos de tus proyectos con el centro en Valdivia? Okay. Bueno, el centro es una institución bastante nueva. De hecho, si bien se creó hace un par de años, desde que empezamos con un staff permanente, ni siquiera tiene un año. En marzo de este año cumpliríamos el primer año con un staff de 4 personas permanentes. Feliz cumpleaños. Y algunos de los proyectos que me gustaría destacar, nosotros hemos estado con nuestro sistema de gobernanza que incluye cámaras y después lo podemos explicar en detalle y este directorio, hemos estado trabajando en un plan de gestión para el 2020. Y ese plan, que además tiene que ser muy flexible debido a que somos una institución bastante nueva,
incluye 4 pilares, que son la investigación científica, la educación ambiental, la gestión para la conservación y la gobernanza del centro mismo. En ese sentido han habido varios avances. Por ejemplo, en gobernanza hemos trabajado arduamente en tener nuestros estatutos, en regular cómo nos vamos a presentar hacia afuera, cómo zanjamos las discusiones. Eso ha sido un trabajo bastante arduo, ya que hay aproximadamente unas 200 personas que están cerca del centro de humedales y trabajando directamente con el centro de humedales. Luego, en investigación hemos lanzado un programa de investigación que es como estaba planificado, porque este centro se planifica antes que llegue el staff. Un evento que es bien significativo también en Chile, que se llamó el Consejo Científico Social, donde la sociedad civil y la academia se juntan, y bueno, las empresas también, para determinar y pensar cómo podría ser este centro. Y es en ese evento, en ese periodo, se determinó lo grueso del Centro de Humedales, dentro de lo cual estaba este programa de investigación. Es un programa que incluye 1.000 millones de pesos por 5 años, y hemos lanzado el primer fondo por cerca de 150 millones. Estamos revisando las propuestas con 7 líneas de investigación, incluyendo cambio climático, el medio físico, hidrología, ecotoxicología, varias líneas. Son 7 líneas. Y el medio social también, hay también un fuerte componente de las ciencias sociales, donde las propuestas más atractivas serán aquellas que puedan hacer o tratar de hacer interdisciplina. Luego, para la gestión de la conservación, estamos trabajando bien cerca de CONAF, ya que nosotros estamos, si bien nuestra misión incluye ser un referente a nivel nacional, hoy en día, en el momento que tiene el centro, estamos muy basados en el Santuario de la Naturaleza o en el río Cruces como sistema. Todos nuestros fondos van al río Cruces, y nuestra investigación generalmente va a estar basada para el río Cruces, pero hemos hecho otras cosas afuera, y dentro de eso CONAF está haciendo su plan de manejo y estamos trabajando mano a mano con ellos para entregar todo nuestro apoyo en lo que podamos como expertise del staff, y también como gestión de quizás algunos fondos para tesis, para poder contestar preguntas que ellos necesitan. Luego tenemos otros proyectos como recientemente, por nombrar algunos, nos han seleccionado para ser los coordinadores de los censos neotropicales de aves acuáticas. Estamos a puertas de lanzar un repositorio, una biblioteca, o lo que llamamos Wetland Library, o la biblioteca humedales, donde vamos a tener la mayor cantidad de documentos relacionados con el humedal del río Cruz en particular, pero también con otros humedales. Y el programa de educación ambiental, que está en un proceso de formarse en su totalidad, ya que estamos en el proceso de diagnóstico. Pero tenemos nuestra revista Prisma, que es un medio de difusión, pero también de educación ambiental, que ha sido bien exitoso en este casi año que llevamos. Creo que por ahí destaco lo principal. Hay varios proyectos pequeños, también constantemente estamos escribiendo artículos, organizando eventos. Por ejemplo, hemos coordinado la macrozona sur para el grupo de investigación de recursos hídricos del Consejo Nacional de Innovación, donde han salido algunos papers que estamos trabajando también, y coordinamos también un tema que es el tema del turismo, del aviturismo, que nos interesa mucho presentarlo como una puerta de entrada a este vapuleado concepto de desarrollo sostenible. Creemos firmemente, al menos yo lo creo, que al menos a nivel local es posible hacer desarrollo sostenible aún aquí en Valdivia. Bueno, gracias. ¿Y por qué es importante estudiar los humedales en el contexto de Valdivia? Bueno, Valdivia es una ciudad humedal, Sí. entonces estamos arriba del humedal, literalmente. Sí. Entonces los humedales nos rodean, están en todas partes, y quizás en pocas ciudades como esta es tan patente este permanente conflicto o esta dicotomía de cómo conservar y cómo desarrollarse.
es muy interesante desde el punto de vista académico, pero también es muy fuerte lo que se respira acá como el movimiento activista, la conservación en general, hay bastante tradición. Entonces creo que es un lugar bien clave para estudiar los humedales. Hay otros así también, pero Valdivia son hoy. Eh, y en ese sentido hay una oportunidad aún, ya que todavía tenemos muchos humedales, la ciudad aún no se desarrolla a niveles de otras ciudades que podríamos decir son parecidas, por ejemplo, Seattle, no sé, por nombrar algunas, y hay otras más, que han tenido un desarrollo más fuerte y quizás estamos en un momento donde podemos discutir opciones de desarrollo que no sean tan agresivas y que no terminen con la destrucción de estos sistemas, lo que está ocurriendo actualmente. Lamentablemente no, en general no hay quizás una mirada de entender lo importantes que son los humedales en términos de lo que te entregan. Más allá de ser un tema de conservación simplemente porque nos gusta la naturaleza, que también es muy valioso, yo creo que eso es muy importante, también que nos guste y que nos motive y que nos haga feliz la naturaleza. Pero más allá de eso hay un montón de otras razones que también podemos conversar más adelante sobre el tema de la infraestructura verde y cómo otros países también han tenido que volver atrás y lo que es mucho más caro para restaurar estos sistemas, que si bien son resilientes, pero no son inmortales. Sí, Entonces, sí. ahí está, yo creo que ese es el corazón de la discusión hoy en día, donde lamentablemente nuestra legislación no nos permite ir más allá o hacer una planificación, falta un poco de voluntad política quizás también. Hay un poco todo, está muy verde quizás la discusión para llegar a algo, pero creo que van camino hacia allá, espero. Ya. Bueno. ¿Y hay una visión del Centro de Humedales sobre el futuro de los humedales en Valdivia? Nosotros en realidad tenemos una visión que es como centro de ser un referente en el tema de la conservación de los humedales. Por lo tanto, y en el tema de Valdivia en sí mismo hemos estado como lidiando en dos frentes, que es el santuario, y en realidad el río Cruz es más allá del santuario, y lo que son los humedales urbanos. Ha sido un poco difícil entrar, todavía no tenemos por ejemplo, investigaciones en los humedales urbanos, ya que, como te comentaba, quisimos basarnos en el humedal del río Cruces como este primer fondo, por ejemplo, pero sí tenemos algunos proyectos que están empezando a emerger en los humedales urbanos de Valdivia. En particular, lo llamamos las tres lenguas que desembocan en la Angachilla, donde creemos que hay oportunidades enormes para hacer un parque, para hacer conservación, o sea, de verdad que creo que estamos en un punto así clave para eso. Y tenemos unos proyectos que son un poco confidenciales porque así lo hemos planteado para poder tener éxito muchas veces cuando esto se abre y no funciona. Pero creo que hay opciones reales de que ocurra algo bien potente en los humedales urbanos. Ahora, yo considero que alguna parte del río Cruces también es un humedal urbano, pero para separarlo, como clásicamente se conoce acá en Sí. Valdivia, sí, tenemos algunos proyectos. Hemos usado mucho los humedales urbanos para hacer nuestra difusión. Hemos hecho muchos pajareos, avistamiento de aves, ahí nuestro curso de aviturismo, que nosotros hicimos el primer curso de guía bilingüe de aviturismo, se basó en todos los humedales urbanos, bueno, también fuimos al bosque, pero lo hicimos mucho en humedales y estamos ocupando la biodiversidad que hay ahí y ocupando los bienes y servicios que dan estos humedales, al menos en parte. Sí, así que, Ya, bueno, gracias. Y también queremos hablar sobre los cuellos negros. ujú. Y, ¿puedes explicar exactamente qué son los cuellos negros en Valdivia? Y también qué significa los cuellos negros a los ciudadanos. Esa es una pregunta bien potente. Sí, sí, sí. Eh, yo siempre lo pongo de la siguiente manera. De hecho, todo el episodio que ocurrió en el 2004, que fue muy fuerte tanto para Valdivia como para Chile, porque ha tenido cosas positivas, eh, también influyó en mi persona. O sea, yo estudié ecotoxicología en parte por ese evento. Oh, wow. Entonces esa influencia está en muchas otras personas también. Eh,
para poder entender un poco la importancia de esto, porque mucha gente no lo entiende y cree que es solamente una especie de, no sé si una moda, pero algo así como te decía, algo como de una hipersensibilidad hacia la naturaleza. Se calcula más o menos que hay 60.000 cisnes de cuello negro en el planeta. Y de esos 60.000, por lo menos 10.000 nidifican acá. Y hasta casi 20.000 han habido. Es por eso que este sitio se declara como sitio Ramsar, lo que significa que es un sitio de importancia internacional, un humedal de importancia internacional, donde la nidificación del cisne de cuello negro es la clave para declararlo. Y eso tiene que ver con los modelos de conservación de la naturaleza. Quizás la gente no lo entiende muy bien porque mucha gente piensa que es un pájaro, es un ave y qué importa, o no es tan importante como otras cosas, como la salud, la educación, qué sé yo. Pero claro que es importante porque es parte de un todo que se complementa muy bien. Y fue muy patente, para mí al menos, verlo. Yo llegué a Valdivia la primera vez a finales del 2005. Había pasado el pic, pero todavía estaba muy latente todo el tema del conflicto. Y, y creo que los valdivianos se aprendió de la manera dura de decir, teníamos este mar de cisnes hermosos, que ahora ustedes lo pueden ver de nuevo, y de repente no estaba. Además se estaban muriendo algunos, la mayoría se fueron, lo que también daba, como que constataba el hecho de que el río ya no era el mismo, más allá de lo que había pasado. Después podemos entrar en el tema de la contaminación, que es un tema que me fascina, pero fue duro pensar eso. Yo creo que la ciudadanía lo percibió muy fuerte y reaccionó también de la misma forma. Afortunadamente ese movimiento yo creo que es por muchos eh, considerado un movimiento clave en el ambientalismo, y no solo en el ambientalismo, sino en la institucionalidad ambiental. O sea, tuvo repercusiones muy positivas, incluyendo el centro humedales, pero otras mucho más mayores. Y entonces el cine, para mí, el cine de negro, para mí es un icono de la, la lucha, incluso la investigación y el entendimiento de lo que puede ser la contaminación ambiental. Eh, Hay muchos bemoles acerca de lo que ocurrió, y por suerte tenemos la suerte de que los humedales son resilientes, porque de verdad hay que decirlo, se han recuperado en su mayor parte. Hay algunas especies que aún no se recuperan, pero pudo haber sido mucho peor, y por suerte la ciudadanía también reaccionó. Entonces hoy en día estamos en un mejor pie, pero yo al menos en lo personal y en lo técnico podría decir que todavía podemos ir mucho más allá. O sea, creo que nuestro país tiene las capacidades hoy en día y tiene la madurez de seguir avanzando en esto y ir mucho más allá para proteger más la humedal. Yo en particular, para que ustedes entiendan el impacto que tuvo ese episodio, yo trabajaba en otro lado, en otro humedal que también hubo una mortalidad masiva por otras causas, y yo consideraba que era la contaminación. He hecho una carrera, mi carrera académica está muy relacionada con destacar que el sistema de áreas protegidas en el mundo, no solo porque yo me di cuenta que esto estaba en Chile, pero después me fui dando cuenta que en todo el mundo era lo mismo, y es muy parecido, que tiene que ver con generar estas áreas protegidas y tratar de conectarlas y tener un plan de manejo en las áreas. No considera el tema de la contaminación como una amenaza muy grande. Y si bien ocurre constantemente, y de hecho hicimos un estudio para demostrarlo, de qué tan potente era eso, no se habla muy sumeramente del tema de la contaminación en general. Y por alguna razón, toda la academia de la ecotoxicología o la toxicología ambiental no está muy conectada con la conservación. Es algo muy raro para mi gusto, porque si tú hablas de especies exóticas, vas a estar en los congresos de conservación, vas a publicar en las revistas de conservación. Si hablas de pérdida de hábitat, vas a estar ahí. Si hablas de, no sé, incluso cacería, una serie de amenazas clásicas a la biodiversidad, vas a estar ahí. Pero contaminación no. Siempre está mencionada, and pollution, y contaminación, pero no se profundiza. Está cambiando obviamente, pero tengo mis razones también de por qué estos dos ámbitos. Uno viene como más de la salud, del área de la salud, y nace de otra tradición, y este viene más del área de la ecología, pero ahí tienen que encontrarse más seguido. Y eso es lo que he tratado de hacer con menor o mayor éxito, y creo que todavía queda un largo camino. Pero eso para mí es un tema fundamental a nivel mundial, decir, ¿cómo vas a lidiar con una amenaza que es invisible,
que vuela, que nada y que se llega por diferentes vías que son difíciles, no le puedes poner una reja a la contaminación o una cúpula. Es muy difícil. Entonces, eso es algo que encuentro poderoso en términos de manejo de los desafíos. Muchas gracias para reunir con nosotros. Puedes introducirte con tu nombre y título. Bueno, gracias. Hola Jason, hola Stephen. Hola. Mi nombre es Cristóbal Lamarca. Yo soy arquitecto y el posgrado de Geografía y Geomática. Y actualmente trabajo como director ejecutivo de Activa Valdivia. Perfecto. Díganos, ¿qué es Activa Valdivia? Bueno, Activa Valdivia es una organización que busca mejorar el entorno urbano de la ciudad, la calidad de vida de las personas desde la plataforma urbana, desde ir mejorando la ciudad como soporte para que pasen estas actividades. Y Activa Valdivia en ese sentido lo que busca es lograr de que las personas también permanezcan más tiempo en el espacio público con el fin de tener una ciudad más amable, más segura, más limpia y de esa manera lograr de que también otras iniciativas, no solo la urbana, vayan llegando a la ciudad y de esa manera ir desarrollándola de mejor manera. Porque también parte con un diagnóstico de que es una ciudad muy bonita en un contexto muy único, pero no tan desarrollada como podría ser. Bueno, gracias. ¿Y cuáles son los orígenes de la organización? Activa Valdivia es una secuencia de varias etapas que han ido pasando. En ese sentido, partiré desde el principio, hace un poco más de 10 años ya, que Visión Valdivia, una asociación gremial, se une en distintos actores del mundo privado con el fin de tratar de impulsar la ciudad. Y eso con el tiempo van sacando distintos proyectos específicos, instalación de muelles, pistas de aguas quietas para remo, etcétera. Pero uno de esos proyectos fue armar una gobernanza público-privada, social y académica, porque como la ciudad es bastante acotada en la cantidad de personas, no es tan grande, la universidad es muy relevante, la sociedad civil también, el sector público y el privado. Entonces, Visión Valdivia invita a crear el Consorcio Valdivia Sustentable, CVS, así se abrevia. El consorcio es una instancia de convergencia de distintas opiniones públicas, privadas, sociales, académicas, en donde las personas más representativas de esos sectores se juntan al menos una vez al mes en el fin de ir conversando cómo van los nuevos proyectos de la ciudad, qué nuevos proyectos debería tener. Y esa instancia de consorcio a nivel de conversación o de conversatorio duró aproximadamente 3-4 años hasta que decidieron implementar una oficina técnica, una agencia o una plataforma en donde se pudieran ejecutar algunas de esas ideas que se conversaban. Y ahí es donde nace Activa Valdivia como la plataforma técnica, oficina técnica del consorcio. Y Activa Valdivia lleva ya 4 años operando. Bueno, gracias. Y también queremos hablar sobre las humedades. ¿Cómo ayudan las humedades a Activa Valdivia en su visión de la ciudad? Bueno, con el fin de poder entender que las ciudades tienen que poder diagnosticarse a sí mismas y entender dónde están emplazadas, en ese sentido tenemos la oportunidad de que Valdivia, a diferencia de la mayoría de las ciudades chilenas, que están fundadas en el damero ortogonal como tablero de ajedrez, en el fondo con cuadras cuadradas, una al lado de la otra, Valdivia no, Valdivia tiene una composición orgánica, que su matriz se la da la geografía y la topografía, y ahí es donde los humedales tienen la principal relevancia incluso geométrica de la forma de la ciudad, delimitando su espacio habitable y los no habitables en función de sus bordes, que por lo general son sinuosos, continuos y van generando una ciudad súper diferente en cuanto a estructura geométrica. En el fondo. Y eso Activa Valdivia, más que servirle, como que Activa Valdivia lo interpreta como un entorno único. No es lo que se haga acá en Valdivia, no necesariamente será replicable a otras ciudades, o lo que se hace en otras ciudades no necesariamente es aplicable acá en Valdivia por su misma condición. Y eso pasa con el transporte público, de repente hay microbuses que no pueden girar en ciertas curvas de la ciudad por su composición. Tener un manto freático tan cercano a la superficie de la ciudad también pues imposibilita ideas como un metro subterráneo o generar algún tipo de conexiones subterráneas de telecomunicaciones, etc.
Entonces, eso principalmente los humedales a nivel urbano de la actividad Valdivia nos da un contexto súper especial, súper único y que obviamente está muy bien mapeado. Y ahí es donde también el trabajo de la red UREX es fundamental porque están sacando la información práctica a esos mapeos. En el fondo. Así que eso es hasta el momento los humedales para actividad Valdivia. Ok, súper. A mí me gusta mucho que dices sobre cómo es más orgánico acá, con los humedales, crecen Sí. cerca de los En arquitectura siempre se ocupa la palabra orgánico para hacer como lo contrario de lo geométrico de la línea recta. En el fondo. Sí. Uno Yeah. puede tener un cuadrado que es Yeah. una forma perfecta y un orgánico sería una mancha de aceite en el fondo. Yeah. Que tiene, sí, Sí. permite que sea Yeah. vivo. Sí. Bueno. Por favor, habla sobre el proyecto en los humedales en Las Ánimas. Este es un proyecto muy interesante. Activa Valdivia tiene 4 ejes de trabajo, que es vías amables, que tiene que ver con movilidad. Hay otro que tiene que ver con barrios activos, que tiene que ver en no solo con trabajar en el centro, sino que ir a distintos barrios a hacer algún tipo de actividad de cohesión social. Y también Centro Vivo, que es mejorar el centro de la ciudad porque es por donde hay que partir. Pero hay una cuarta línea que siempre ha sido más difícil de desarrollar, que es la de parques conectados. Y en Parques Conectados busca justamente tratar de vincular las áreas verdes de la ciudad y principalmente las del borde, porque Valdivia, si bien está rodeado de bosque y de vegetación súper exuberante y frondosa, dentro de la ciudad hay muy poca área verde. Si uno deja de lado los humedales, en el fondo considerando que son estos dedos verdes que entran por los bordes de la ciudad, el espacio interior de la ciudad no tiene, de hecho la mayoría de las calles, perdón, no tienen árboles tampoco, hay 2 o 3 calles arboladas en la ciudad. La mayoría de las plazas también son duras, son de cemento. En el fondo hay como una contradicción, una especie de paradoja en donde está una ciudad rodeada de áreas verdes, pero no tenemos área verde urbana propiamente tal. Hay buenos parques urbanos, sí, pero no son de uso doméstico constante en el fondo, sino que son más solamente recreativos. Bueno, en esa línea el año 2017, Activa Valdivia hizo un convenio de colaboración con el Ministerio de Obras Públicas, el Departamento de Dirección de Obras Portuarias, que son los que atienden los bordes fluviales de la ciudad, los bordes marinos y fluviales. Y ellos tienen la atención de los bordes y en este caso el sector de Las Ánimas, el barrio que está en el norte de la ciudad en el fondo, es un barrio que tiene mucha historia, pero que ha sido muy poco desarrollado, sobre todo en su borde cercano al río, en el sector en el que está este proyecto. Y hoy en día ya vemos que es un espacio de 26 hectáreas que está rodeado de tejido urbano, pero que no está consolidado como tal, no tiene acceso inicialmente. Entonces uno de los primeros desafíos es lograr que este espacio tenga accesibilidad desde la ciudad. Eso es mejorar las calles, mejorar las veredas, generar algún muelle que uno pueda llegar a través del bote en el fondo. Y este espacio que hoy en día ya es muy bonito, es precioso, tiene árboles grandes, Sí. era donde estaba la antigua playa de la ciudad, entonces también tiene una condición histórica de balneario que es súper anhelado por todos los vecinos y por toda la ciudad en el fondo. Ha hecho que nos interesamos en este proyecto y ahí fue donde la propuesta de Activa Valdivia contra el MOB en el fondo fue que nosotros donamos el diseño de arquitectura desde su propio origen en el fondo, desde cómo entender el lugar y después ellos terminan con la ingeniería y en el fondo costean los costos de ejecución, que es lo más caro. Pero lo que tomamos como punto de partida para poder diseñar el proyecto fue, bueno, por suerte esto vino después de ya haber tenido una primera experiencia en la red UREX de distintos ejemplos de cómo el concepto de infraestructura verde puede ayudar a mitigar muchos más problemas que una sola infraestructura gris, que tal vez sería lo que por tendencia se habría realizado en este lugar, pero eso fue fundamental y también ser súper cuidadoso, sutil con lo que ya estaba en el lugar. El lugar ya tenía vegetación arbórea, ya tenía vegetación baja, ya tenía remanentes de playa, tenía sectores húmedos y sectores de humedales también, tenía lagunas. Entonces el primer trabajo fue mapear todo lo ya existente y prácticamente descartar todos esos lugares para implementar senderos y eso fue el resultado de la primera grilla de comunicaciones. Entonces fue un proyecto que prácticamente se dibujó solo en el sentido de que buscamos evitar cualquier tipo de relleno y hacer el quita a cualquier lugar ya demarcado en el fondo y a partir de eso implementarlo. Y una cosa interesante que tiene que ver con
con el concepto de infraestructura verde, porque no es solo, si bien es un parque o un borde, una costanera, también tiene un rol importante porque está en un meandro del río, en una curva del río, que históricamente ha tenido crecidas muy importantes de agua, en el fondo, del nivel del río. Sobre todo para el terremoto del 1960, en donde efectivamente se inundó mucho, no solo en altura, sino que como la zona es bastante plana, avanzó muchos metros, casi más, en algunos lados cientos de metros, hacia el contexto urbano, generando inundación urbana. Y usándolo, tal vez no tenemos terremotos todos los años, pero sí modelos de la ciudad que ha hecho la red UREX para el futuro habla de dos fuertes problemas. Uno que son eventuales olas de calor o días de mayor continuidad con una alta temperatura, y otro que son la intensidad de la lluvia, en el fondo, que se concentran en pocos días y por lo tanto se tendría a tener mayor cantidad de agua superficial en la ciudad. Y en ese sentido el parque está diseñado con un límite inundable y un límite no inundable, y dejando el mayor porcentaje del parque, prácticamente el 80 o 90%, en el sector inundable, lo que permitiría diseñar infraestructura que sea resistente a la inundación, elementos simples en el fondo, y la continuidad, que es lo más valioso de tener esta continuidad constante durante todo el año, no se pierda, y esa quedaría en una cota de seguridad, de acuerdo a los modelos analizados. Así que ese sería uno de los principales desafíos de este diseño, y también están todos los otros beneficios de cualquier área verde, en el fondo, de mitigar el cambio climático en general, a partir de captar CO2, bajar las temperaturas del contexto, aumentar el tráfico de aves, de animales, de personas, mejorar la calidad de vida en general. ¿Cuáles servicios Activa Valdivia está tratando de proporcionar con este proyecto? Son varios los beneficios que vemos que podría generar el proyecto. Y el primero, considerando de la escala macro a la micro, es considerar espacios públicos de calidad en el centro urbano. Cuando este lugar, como comentaba anteriormente, ya está rodeado de tejido urbano, y por lo tanto esto potenciaría que se aumente la densificación versus continuar con expansión urbana hacia los bordes, porque hoy en día es más fácil construir en los bordes, incluso armar parques en lugares que no están desarrollados, pero la primera señal es a ocupar bien el espacio de la ciudad. Y después, teniendo eso conceptual, el primer desafío, y que tiene que funcionar de todas maneras, porque si no el proyecto creo que podría fracasar, que es generar el acceso de las personas al lugar, porque hoy en día el lugar, si bien está súper cerca de las viviendas, la gente no lo habita, no tiene accesibilidad. Eso tiene que ver con generar las calles adecuadas, senderos, iluminación, atractivos también que se generen en el lugar, y conectividad fluvial también, porque a través del bote uno podría llegar en corto tiempo a lugares del centro, cosa que hoy en día no está ocurriendo. Bueno, obviamente como un lugar bastante verde, tiene la condición de espacio público, de ser recreativo, también poner en valor la antigua playa que había, en ese sentido sería una condición de balneario, y tener un buen balneario en la ciudad ayudaría también a descongestionar el uso que se ocupa del auto para ir hacia la costa, a buscar un momento de playa, en el fondo uno lo podría tener acá. Y también, bueno, la captación de CO2, que tiene que ver con no cortar ningún árbol de los ya existente en el lugar y ojalá plantar más. Evitar también, al ser un proyecto bastante orgánico en su diseño, evitar pavimentar superficies, por lo tanto disminuir la escorrentía superficial y aumentar la absorción de agua al suelo. Generar también una condición de educación ambiental, ya que es un lugar que tiene mucha historia. También sus senderos pueden ser interpretativos, en donde se recorra las especies vegetales que son, las condiciones topográficas que habían antes y que son ahora. Entonces también puede ser un tema educacional. Rescatar el valor patrimonial que hay ahí, que antiguamente también tiene toda una historia, en donde había un fuerte español y una batalla masacrada, en donde todas las personas quedaron en pena, y por eso se llama el sector del ánima, en el fondo. Y también el mayor principal beneficio es generar una cota de seguridad, y por lo tanto determinar una zona inundable en donde el nivel de crecida del río en días de exceso de lluvia podría también contener gran parte de ese sector y no tener que entrar al suelo urbano. Y bueno,
mejorar la calidad de vida idealmente dentro de todas estas condiciones. ¿Sientes que este proyecto representa un trayecto diferente para la ciudad y las humedales? Sí, yo creo que sí es un proyecto diferente. No tengo nada con las cosas que no son diferentes, me parece que las cosas buenas hay que seguir haciéndolas. Pero este sí es diferente porque es un lugar específico, a diferencia del resto de los humedales que han sido trabajados de alguna manera, este es un borde de río también. De hecho, el proyecto comienza como un borde de río que luego se transforma en un parque de humedal. Entonces eso ya le da una condición diferente y lo bueno es que en este caso, a través de Activa Valdivia, que recibe conocimiento científico de la red UREX, puede transmitir eso al minuto de diseñar y colaborar con el Ministerio de Obras Públicas, que es un elemento bastante grande y nacional en el fondo, donde se preocupan principalmente de hacer conexiones, construir caminos, hacer puertos, y por lo general los bordes de río los tratan con costaneras de concreto en el fondo, en una manera defensiva ante las crecidas. Y en este caso hemos logrado que a través de este conocimiento científico y con la colaboración del sector público se pueda buscar un cambio de paradigma en esa manera de trabajar y de hecho este proyecto no tendría ni siquiera muros en el fondo, sino que solamente tendría lugares inundables hasta una cierta cota en donde uno ya estaría en un lugar de seguridad. Entonces eso yo creo que la red UREX lo va a mostrar en otros proyectos, de hecho el año pasado lo vimos en New York, pero sería un muy buen ejemplo si es que todo avanza bien para Valdivia tener esa visión distinta y ya no solo tener la infraestructura gris de muros, sino que el concepto de infraestructura verde que permite todos los beneficios que ya mencionamos y muchos más que tal vez desconocemos. Así que yo creo que eso es bueno. Y también desde el Consorcio Verde Sustentable, que apunta siempre a tener los proyectos desde el punto de vista público, social, académico y privado, en este caso se da eso, porque la sociedad civil ha dado mucha información pertinente a la historia del lugar. Ellos nos han cargado de contenido anecdótico, técnico, específico del lugar, cosas que no están en el libro y que ellos han ido relatando a través de entrevistas y participaciones ciudadanas. El sector privado ha logrado reunir fondos también para financiar el diseño de este parque. El sector público, por otro lado, está comprometido a recibir el diseño y ejecutarlo con fondos públicos. Y la academia, a través de la UREX, nos ha pasado el concepto, que es lo principal, en el fondo, este cambio de paradigma. Así que yo creo que un buen ejercicio en donde están los cuatro pilares del consorcio vinculados. Sí, sí. Esperemos que siga bien. Ya, gracias. Vale. Muchas gracias. Hay muchas otras organizaciones y personas acá en Valdivia que participan activamente en discusiones sobre los usos actuales y potenciales de los humedales, así como sobre las amenazas en su contra. Lamentablemente no tuvimos tiempo de hablar con todos de ellos. Un ejemplo, la Red Ciudadana de los Humedales Urbanos es un grupo que aboga por la protección de los humedales según la ley y organizan eventos para involucrar a más personas en la conservación de los humedales. También hay científicos acá que están investigando los humedales, incluidos nosotros. Ambos recibimos una beca de USAID para estudiar los humedales acá en Valdivia y hemos estado acá desde mayo estudiándolos. Mi investigación se ha centrado en cuantificar cómo la cantidad de superficies impermeables circundantes afecta la calidad del agua y purificación del agua en los humedales. Recientemente también envié una encuesta a profesionales que preguntaban sobre las percepciones generales sobre los humedales y los servicios ecosistémicos que proporcionan. Y estoy midiendo los niveles de agua del humedal y el contenido de agua del suelo para que pueda entender mejor las formas matizadas en que los humedales le proporcionan a Valdivia la protección contra inundaciones y cómo los humedales podrían proporcionar mayores servicios de protección contra inundaciones en condiciones de un clima cambiante. En su propia ciudad probablemente haya muchas performances de infra que se encuentren hacia el lado verde del espectro, como los parques que sirvan para una variedad de funciones diseñadas, como recreación y espacios públicos de reunión. Y el futuro de esos espacios, como todos los espacios en las ciudades, es impugnado.
Entonces, cuando hay discusiones sobre la conversión de la forma y función de estos espacios a otros para servir a otras funciones, como la vivienda o la industria, asegúrese de que las personas involucradas estén haciendo un inventario de todos los otros beneficios de la infraverde o infraverdosa. Como en el caso de Valdivia, es posible que no estás valorando algo así como la biodiversidad tanto como deberías, y es posible que no entiendes lo importante que es hasta que se va. Además, la reconversión de estos espacios podría no ser totalmente posible. Algunos servicios podrían perderse para siempre, o cuando sea posible probablemente sea muy caro. De todos modos, esperamos que este episodio sea útil para comprender qué es la infraverde, cómo la utilizamos y cómo pensar sobre lo que está proporcionando para su vida y la vida de quienes le rodean. Hasta la próxima.